Hola, ¿qué tal? Soy Pep Cargol y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 45º café con un exjugador que fue muy importante en el Real Madrid de finales de los 80 y principios de los 90, donde consiguió 8 títulos en 9 temporadas, jugó un total de 510 partidos en ACB, si no me equivoco, y consiguió además un bronce con la selección en el Eurobásquet del 91. Una vez finalizada su etapa como jugador, mantuvo también esta relación con el baloncesto, dando el salto a los banquillos y posteriormente a la dirección deportiva. Pep Cargol, Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí charlando un rato contigo, Robert. Muchísimas gracias a ti. La verdad que agradezco mucho que inviertas este tiempo conmigo, con toda la gente que nos sigue, que nos escucha y nos ve. Y más todavía, como te he dicho antes, fuera de micros, ¿no? En el poco tiempo que hemos, desde que contacté contigo hasta que estamos hoy aquí, pues con ese poco tiempo, la verdad que se agradece muchísimo. Así que nada, encantadísimo de que estés aquí. Y Igualmente. vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Pep Cargol? Bueno, es una pregunta suficientemente amplia y en cuanto a cómo enfocarla, ¿no? Primero te diría que tengo 57 años, eh, soy padre orgulloso de tres hijos, de Alba, de Laia y de Daniel. También soy compañero de mi mujer desde hace 33 años, somos compañeros de vida. Y, y después soy, creo que un buen tipo, amigo buen amigo, intento ser buen amigo, para mí es importante. Y soy hombre de básquet. El básquet apareció en mi vida mm, siendo jovencito y creo que abrió un camino que después me ha ido llevando profesionalmente hacia la persona que soy hoy en día, ¿no? Creo que soy la persona que soy hoy en día también porque el baloncesto me ayudó a crecer, me ayudó a aprender, me ayudó a madurar, me ayudó a convertirme en un hombre. Y bueno, eso sería un poco el resumen muy rápido, ¿no? Como así, como introducción. Muy bien. ¿Quién tuvo la culpa de que, o qué tuvo la culpa de que empezaras a jugar? Porque si no tengo mal entendido, más o menos sobre los 10 años, ¿no? Ya, más o menos, por lo que he podido calcular, empezaste a jugar en el Club Poliesportiu Sant Joanenc, ¿no? De Girona. Sí, ¿Lo tengo sí, bien anotado? muy bien, muy bien. De mi pueblo. Yo soy de Sant Joan les Fonts, que es un pueblo de la provincia de La Garrocha, en Girona. Y, y allí un grupo de jóvenes del pueblo pues montó un equipo, eran mayores, y montaron un equipo. Y entonces, a raíz de eso, el Club Polisportiu Sant Joanenc, pues la agrupación deportiva del pueblo, empezaron a montar pues las secciones. Y ese mismo grupo de jóvenes pues empezaron a hacer los equipos de alevines, de infantiles y tal. Y un compañero mío de clase pues se había apuntado y le dijo al entrenador que había uno en su clase que era muy alto y que a lo mejor le podía gustar, ¿no? Y ese era yo. Y entonces, pues ahí empecé pues en el equipo del Club Poliesportiu Sant Joanenc, en el cual pues estuve, pues empecé pues en canasta pequeña, en mini, estuve en infantiles y después en mi época se llamaban juveniles, ahora se llaman cadetes, ¿no? Cuando cadetes, una casualidad de la vida, yo era alto y entonces con mi entrenador pues buscábamos pues sitios, había un campus que se hacía en Lloret, que es una población de Girona en la playa, que lo hacía la Federación Catalana para gente de más de 1,95. Entonces eso era en verano, entonces me iba estirando, midiendo a ver si llegaba a los 1,95 y tal. Y mientras eso, había un jugador que se llamaba Lluís Ferrer, que jugaba en Badalona en la Peña. Entonces se había lesionado la rodilla y era de Olot, que es el pueblo al lado de Sant Joan les Fonts. Entonces vino a entrenarnos y entonces él vio que yo era alto, que jugaba más o menos bien y dijo, bueno, vamos a ver si convenzo a alguien en Badalona pues para que te haga una prueba. Y entonces fuimos a hacer una prueba. Y por un lado lo del campus, que medía ya los 1,95 y fui y ahí pues tuve un poquito de exposición y después fui a Badalona
y me fichó el mismo equipo que el otro día te comentaba Andrés Jiménez, que se llamaba en ese momento, el sponsor ya no era Cotonificio, el equipo era el Círculo Catòlic de Badalona, que jugaban en San Josep de Badalona, que desgraciadamente ahora pues el campo ya lo han destruido. Y ahí empecé. Y entonces ahí me becaron y a partir de ahí pues ya fui iniciando mi, mi camino. Me fui ahí con 15 años. Con 15 años pasé de San Joan les Fonts a Badalona. Entonces, pues bueno, en San Joan les Fonts, eh, pues bueno, los entrenadores del club pues me habían ido enseñando y me habían enseñando bien. Y después en Badalona, pues bueno, llegas al sitio donde ya tienes pues la estructura de un equipo en ese momento eran de primera división, porque todavía no existía la ACB, ¿no? Entonces yo paso a entrar dentro de las categorías inferiores del Círculo Catòlic en ese momento. Muy bien. Y debutas muy pronto, ¿no? Con 18 años, creo. Ya debutas en lo que sería ACB. ¿Es Debuté correcto? antes, Antes porque incluso. sí, porque ese equipo después pasó de Badalona, pasó a Santa Coloma de Gramenet, que son limítrofes uno con otro, y pasó a llamarse Licor 43. Sí. ¿Vale? Y el Licor 43 lo entrenaba Manel Comas. Manel Comas. Y el segundo entrenador era José María Olear, que era el entrenador mío del equipo cadete, juvenil en ese momento. Y entonces Manel me hizo debutar con 16 para 17 años. Debuté en un partido contra el Barça de la Liga Catalana y, y ahí empecé contra un pívot que se llamaba Starks, Marcellus Starks, un jugador muy bueno. Estuviste, o sea, si no tengo mal apuntado, en la 85-86, ¿no? En este que decías en Santa Coloma, Licor 43. Mm. Y al año siguiente, en lo que sería la segunda división española, ¿no? En este mismo equipo. Pero es que esa misma temporada ni siquiera la acabas en el Santa Coloma. O sea, a mitad de temporada prácticamente fichas por el Real Madrid. Sí, O sea, cómo se lleva? Porque claro, una cosa es que estés jugando en ACB, te ve al Madrid, te quiera fichar. Y otra cosa es que has tenido tus minutos en ACB, pero ahora estás jugando en la segunda división, lo que sería Primera B, ¿puede ser la entonces? primera vez, en ese momento se ¿Sí? llamaba primera vez. Porque lo que había pasado es que ese equipo, el Licor 43, descendió, entonces estaban en primera vez. Entonces, en ese verano de transición, yo era internacional, ya pues había jugado las categorías inferiores y en ese verano en el cual el equipo por problemas económicos pues va a primera B, yo ahí tengo muchas ofertas de muchos equipos de lo que en ese momento era primera división, lo que es ahora la CB, ¿no? Pero yo en ese momento priorizo jugar, porque yo era junior todavía, entonces prioricé jugar y en ese verano el Madrid ya me quiso fichar, pero me quiso fichar para su equipo junior. Entonces, claro, para mí era muy importante entrar en un sitio, pues ya teniendo un papel, yo pensaba que era muy importante jugar, ¿no? Yo estaba haciendo la transición a jugar por fuera, ¿no? Yo mido 2,6, 2,7 medía en ese momento y jugaba de pívot, jugaba de cuatro. Y entonces yo estaba haciendo el camino pues hacia jugar más hacia afuera, ¿no? Pues a meter el balón en el suelo, pues a ser capaz de tirar de más lejos. Y entonces, en ese verano, pues yo decido quedarme. Pero el equipo, ¿qué pasa? Que esos problemas económicos siguen. Y el Madrid, pues sigue hablando con el club. Pero fíjate cómo eran las cosas. Yo ni tenía gente, ni tenía absolutamente nada. Y en ese verano, pues nosotros estábamos viviendo en un piso de estudiantes, de jugadores becados ahí en Santa Coloma, y íbamos a comer a un bar, se llama el Bar Canadá. Entonces no había teléfonos móviles, evidentemente nosotros no teníamos teléfonos en casa, entonces llamaban a ese bar, al Bar Canadá, y estaban enfadados ya los señores del bar, pero otra vez te llaman. Entonces yo hablaba, cogía el teléfono, me ponía ahí en el pasillo a hablar y tal. Y Clifford Luick, que era quien ese verano me llamaba, yo me acuerdo que me dijo, este es un tren que solo pasa una vez en la vida, si lo pierdes ahora quizá no vuelva. Y después lo hemos hablado muchas veces, porque eso era en verano, y después llegó diciembre. Y en diciembre lo que pasó es que los problemas, yo durante toda esa temporada, lo que había quedado, pues desde
desde agosto hasta diciembre, pues había ido jugando, había tenido mi papel ya dentro del equipo en Santa Coloma. Y después en diciembre viene otra vez el Madrid, pero viene el primer equipo. Entonces era el año en el cual Fernando Martín y Antonio Martín estaban en Estados Unidos. Fernando estaba en la NBA y Antonio estaba en la universidad en Pepperdine. Entonces los pivots del Real Madrid eran Fernando Romay, eran Brad Branson y eran Rafa Rullán. Entonces, Rafa Rullán, grandísimo jugador, estaba un poquito mayor, entonces tampoco podía jugar muchos minutos. El americano era Brad Branson, que jugó en Valencia también después, y Fernando Romay hacía muchas faltas. Entonces, les hacía falta otro jugador interior. Entonces, esa continuidad del interés por mí, pues ahí. Y coincidió que Tirso Lorente había sido entrenador ayudante de la selección junior que habíamos jugado ese verano. Y había insistido, y era entrenador ayudante también del primer equipo. Y entonces había insistido en que hablaran conmigo, que hablaran conmigo. Y ahora, claro, evidentemente, una vez que viene el primer equipo del Madrid, pues ahí fui, ¿no? Y en un 22 de diciembre, una cosa así, aterricé en Madrid, sí. Justo lo que estabas diciendo, ese verano, ¿no? O no sé si la anterior, eh, es cuando ganáis, bueno, perdón, plata en el Europeo Junior del 85, ¿no? Era este torneo al que te referías, ¿no? Si no me equivoco. Fue El anterior. en ese verano del que estoy hablando era el Junior. El Hmm, año anterior, yo soy de año par, soy del 68. hmm, Entonces, los que son del 68, digamos, su segundo año de edad les toca el cadete o el juvenil. Y el segundo, pero yo, como era, pues también me pusieron la selección de un año más, ¿no? hmm, Pero sí es verdad, el año anterior, y quedamos medalla de plata. Y esa selección, nosotros quedamos medalla de plata, estaba pues el entrenador era Miquel Nolis, de Badalona, un entrenador formador bueno, que enseguida apostó por mí, siempre estuvo llamándome desde el principio, las primeras convocatorias, cosa que a mí me sorprendió mucho, pensaba, ¿cómo sabe que estoy aquí? hmm. Yo con 15 añitos, pues a mí me llevaba, ¿no? Entonces nosotros quedamos medalla de plata y estaba Ferran Martínez en esa selección, estaba Juanan Morales y Carla Ruf siendo un año más joven, estaba Jordi Pardo, estaba eh, Jordi Grau también de base, Carlos Gil, bueno, jugadores que después han ido haciendo su camino, ¿no? Y quedamos medalla de plata y perdimos contra la Yugoslavia de aquella época, en la cual el entrenador era Pesic y jugaba Kukok y jugaba ahora te diré, ahora dentro de un rato te diré el nombre. Jugaban jugadores de grandísimo nivel, ¿no? Que era como decir, bueno, estos, ¿de dónde han salido? Porque en ese momento tú no tenías información de con quién te ibas a enfrentar. Llegabas ahí, veías a chicos como tú, pero todos eran espectaculares, eran buenísimos, ¿no? Y después ellos han ido haciendo su camino y han sido muchos de ellos Divac, Vlado Divac, que no me salía el nombre, Vlado Divac, que después, pues bueno, evidentemente, dos estrellas, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Jugadores de la NBA. Hmm. Tú cuando fichas por el Madrid, por lo que estabas diciendo, era por necesidad de un jugador interior. Pero realmente donde más minutos o donde finalmente acabaste jugando fue más de tres, ¿no? Como, digamos, uno de los tres modernos de ahora, un tres grande, un tres, pues tipo un poco la transición que hizo también Andrés Jiménez, que lo tuvimos en el episodio anterior de las posiciones interiores hacia un alero alto, ¿no? Podríamos decir. Eh, ¿Quién es el que tuvo un poco la idea de decir, oye, ¿y si lo vamos sacando para afuera y a ver qué tal, a ver qué tal funciona? Yo creo que era un proceso lógico, ¿no? Porque después, al año siguiente, lo que pasó es que Fernando Martín regresó de la NBA, Antonio regresó de Pepperdine, entonces, claro, el primer equipo ya pasó a tener muy buenos jugadores interiores, ¿no? Y después también la tendencia del baloncesto, pues estaba pues Andrés Jiménez jugando en esa posición de tres en el Barça, estaba Fernando Arcega jugando en Zaragoza, eran jugadores, son bastante mayores que yo, ¿no? Pero sí que ya, pues, la tendencia en ese momento del baloncesto llevaba a que jugadores, pues, de mi altura, pues, fueran jugando más hacia posiciones exteriores. Yo había empezado ya a trabajar siendo junior de primer año, incluso antes, pero siendo junior de primer año en Badalona trabajábamos muy bien, en Santa Coloma también, y después fue seguir el trabajo.
trabajo técnico, pero también trabajo físico. Nosotros en el Madrid tuvimos la suerte de tener un grandísimo preparador físico que fue Paco López, que es Paco López, que después pues, ha sembrado digamos, el germen de lo que es la preparación física moderna. Y a nosotros nos ayuda mucho y a mí me ayudó mucho. Nos puso muy fuertes a mí y a toda nuestra generación y a mí me ayudó a ser competitivo y a ser pues, capaz pues, de pues, jugar por fuera, de defender a jugadores exteriores, de correr muy bien el contraataque, de ser fuerte en el rebote. Bueno, pues fue una transición casi lógica, ¿no? El baloncesto iba hacia allí y yo me encontré hacia allí. Después, tal como ha evolucionado el baloncesto, la posición de 3 y de 4 se ha, digamos, equilibrado, ¿no? Mm. Ya es pues, el forward o pues casi son intercambiables, pues sí, a lo mejor el 4 pues es un pelín más de interior, pero ahora muchas ya son absolutamente intercambiables casi, ¿no? Los dos estilos o los dos jugadores, ya no es el 4, ¿no? Bueno, pues que ya son más o menos lo mismo, pero fue un poco la evolución del baloncesto, las circunstancias del equipo y el encontrar la posición. Yo era un jugador muy joven en ese momento, pues encontrar la posición que me encaminara pues hacia el futuro. Mm. Ya la siguiente temporada, tan joven como eras, ¿no? Como lo acabas de comentar, ya ganáis Copa Korak. Entonces, ¿qué supone para un jugador tan joven que llega a un club grande, de los más importantes de nuestro baloncesto, ya en la segunda temporada llevarse un trofeo, llevarse una competición, Copa Korak? Una de las cosas que con el tiempo te das cuenta es que el sentido de tener conciencia de lo que está pasando, del presente, de estar de ser capaz de digerir todo lo que está pasando, lo vas adoptando, lo vas conociendo un poquito después, ¿no? Entonces, darle importancia en ese momento, pues tú lo vives. Fue esa Copa Korak, la jugamos contra la Cibona de los hermanos Petrovic. En el partido era partido de ida y vuelta, la final, ¿eh? El partido de ida y vuelta. Y, y en el partido de casa ganamos, me parece, 10, 12 puntos, una cosa así. Y en el partido de vuelta perdimos de uno. Entonces conseguimos eso. La Copa Korak actualmente no existe. Y entonces era una época en la cual, pues solo hasta el 92, que se configura, digamos, la Liga Europea se llama Copa Europa, porque Mm. todavía la Liga Europea pues es más hacia adelante, creo que en los 2000, una cosa así, ¿no? Pues hasta el 92 solo jugaba la Copa de Europa el campeón. Entonces, el resto de equipos, pues según la posición, pues jugaban o Copa Korak o Recopa. Entonces, el primer año que yo ficho por el Madrid jugaba la Copa de Europa, pero yo no la podía jugar porque llegué tarde, entonces, llegué en diciembre, entonces ya no me podían inscribir. Pero la primera competición internacional a nivel europeo que me toca jugar es esa Copa Korak y la ganamos. Pero sí tengo recuerdos de en Zagreb, pues jugar contra la Cibona, de ver a Petrovic y flipar, de decir, bueno, pues esto qué es, qué gran jugador es esto, ¿no? Y ese inicio de rivalidades, ¿no? Que después, pues, pues se vivieron hasta que Petrovic llegó a jugar en el Madrid, ¿no? Cambió un poco la cosa después. Sí, sí, totalmente. Al año siguiente, en la 88-89, Copa del Rey y la competición que estabas comentando, Recopa de Europa. No sé si, porque a veces me lío un poco con los nombres, ¿no? Este baile de lo que era antes y cómo se nombra ahora, pero si no me equivoco, Copa del Rey y Recopa de Europa. Claro, segundo año, Copa Cora. Tercer año, Copa del Rey, Recopa de Europa. Eh, pero además hay ahí una competición que leyendo esto creo que lo he leído, si no es así, que me disculpen, creo que lo he leído en algún blog de la Federación Española o algo así, en octubre del 88, de esa misma temporada, se juega el Open de McDonald's, ¿no? El Open McDonald's, que era, Mm. digamos, pues el primer torneo oficial que se hizo en el que jugaban pues equipos NBA con equipos no NBA de todo el mundo. Era la segunda edición ese año justo se jugó en Madrid. Y participasteis vosotros, ¿no? El Real Madrid, el Scavolini de Pesaro, la selección yugoslava y los Boston Celtics de un tal Larry Bird. Sí. La semifinal, los Celtics ganan 113-85, vosotros ganáis por el otro lado del cuadro, y la final la jugáis contra ellos, ¿no? 111-96. Es decir, y mirando marcadores luego, estuvo bastante igualado hasta el último cuarto, por lo que he podido encontrar.
Claro, dices, Bird metió 29 puntos y tú metiste 15. Y además, por un poco esa posición en la que, en lo que decías, ¿no? Ese baile entre el 3, el 4, el tal, pues os tocó pelearos una buena parte del partido. ¿Cómo recuerdas eso? Porque, claro, es que yo después miro y digo, el equipo que jugó, voy a decir unos cuantos nombres, creo que no que lo tengo bien apuntado, pero bueno, el equipo que jugó contra esos Celtics, que es que al final le meten 96 puntos, que se dice rápido. Claro, estabas tú, estaba Romay, Biriukov, Fernando Martín, Villalobos, Antonio Martín también, Johnny Rogers, Llorente, es decir, o sea, Petrovic, Petrovic ya tienes estaba razón. ahí también, claro, o sea, es que es un equipazo. Cómo recuerdas este partido? Lo digo porque quizás a veces nos centramos en, sí, Copa del Rey, Recopa de Europa, pero ahora con los años a lo mejor te quedas más con un recuerdo como este que quizás como que con un trofeo puesto en una estantería. No lo sé. Yo, No, como no he podido tener la experiencia, no lo no, sé. mira, era el segundo, lo has dicho fenomenal, ¿eh? Era el segundo Open McDonald's, el primero se había hecho en Estados Unidos el año anterior. Entonces la NBA lo que quería pues era, pues bueno, expandir un poco fronteras. Estamos hablando del año 88, con lo cual pues Internet no existía, la manera de abrir mercado pues era pues llegar aquí y los Boston eran los campeones del año anterior, los campeones que venían de esa rivalidad Lakers-Boston y que entonces, claro, en Boston, Larry Bird, yo tenía en mi habitación el póster de Larry Bird. Claro, 2'7", jugaba exterior. Lo que podías ver o lo que podías leer era como, bueno, yo quiero ser o yo quiero parecerme a este jugador, ¿no? Entonces, el 88 yo tenía 20 años. Y nosotros, nuestra primer preocupación era, tenemos que ganar a Scavolini. Si no ganamos a Scavolini, no jugamos contra los Boston. Entonces, el partido Scavolini lo sacamos, lo entrenaba Scariolo. Estaba Walter Magnífico jugando en ese equipo, estaba Costa, bueno, un equipazo, ¿no? Y entonces les ganamos. Y el Palacio de los Deportes de Madrid, no el actual, el que estaba en el mismo sitio, pero se quemó. Entonces lo habían customizado. Es la primera vez que dices, wow, esto es algo distinto, ¿no? Ahora estamos más acostumbrados, pues, pues no sé, ha sido la Final Six de la Women Euroleague aquí en Zaragoza este fin de semana y han dejado el pabellón Príncipe Felipe precioso, ¿no? Vas a la Fonteta, tú que estás en Valencia, o el próximo pabellón y ya son pabellones que dices, bueno, pues eso está todo customizado, ambientado, para que, pues la primera vez que nosotros vimos, wow, ¿qué ha pasado aquí? Lo han dejado todo bonito, había un velódromo alrededor de la pista, taparon las esquinas, las pusieron ahí bonitas, todo el pabellón por dentro estaba todo pues con logos de NBA, todo muy bonito, ¿no? Y vamos a jugar contra Boston. Vamos a jugar contra Robert Parrish, contra Danny Ainge, contra Larry Bird, contra jugadores míticos, Van Hale, ¿no? Jugadores que cuando conseguías ver esos partidos, que buscabas los vídeos o que encontrabas la manera de ver esos partidos, pues flipabas, ¿no? Y de golpe, pues estábamos ahí jugando. Y bueno, yo, le defendí mucho rato a la Revert. Después es curioso porque dicen, no, defendiste cojonudos. Y defendí, me metió 28 o 30, 28 o 30 puntos, metió, ¿no? Una cosa así. 29 Y, tengo apuntado por aquí. No sé si lo he leído bien o... Sí, más o menos. y al principio cuando le defendía tenía como miedo a tocarle. Pensaba, hostia, no, pues este hombre es de verdad, ¿no? Pues bueno, después ya dices, bueno, pues venga aquí. Pues me acuerdo, hubo una jugada que yo fui al rebote de ataque y ellos fueron al contraataque. Entonces la Revert estaba botando lo típico que bota por el medio de la pista como un poco despistado. Entonces yo fui por detrás y le robé el balón porque no estaba atento, estaba mirando a otro lado. Yo le robé el balón. Y yo robo el balón, me voy al contraataque y estaba como por dentro pensando, ¿qué acabas de hacer? O sea, ¿qué Me acabas la de va a hacer? devolver en algún momento. Le acabas de mangar y tal. Yo me fui a por el aro. Ahí al fondo estaba Robert Parrish. Entonces yo pensé, bueno, pues venga. Y lo siguiente que recuerdo es estar sentado en el suelo porque me había llevado un tapón de cuidado. O sea, yo fui a por el aro y digo, venga, por el aro. Y, pum, y aparezco en el suelo diciendo, ¿pero dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Que esto es otra historia. Pero sí, estuvo muy apretado y lo que pasa es que también la sensación era, aquí estaremos en partido hasta que ellos quieran. Y los partidos de NBA son 48 minutos y tienen otro ritmo, había muchos parones y era como, nunca acabamos de arrancar, ¿no? Siempre, nunca estabas como en déficit o cansado porque siempre se iba parando el partido.
Pero de golpe ellos cambiaron de marcha y pasamos de estar en partido a cogernos esos 12, 14 puntos. Y el Madrid era un equipazo también, ¿no? Con Fernando Martín, con Petrovic, Sí, sí, totalmente. muy buen equipo. Si seguimos con la trayectoria en el Real Madrid, porque, pues como decíamos, fueron 9 temporadas, son muchas temporadas. En la 91-92, eh, otra vez conseguís la Recopa de Europa. No sé, bueno, Recopa de Europa o Copa Saporta, no sé, ahí me lío un poco, hay un baile de nombres, no sé en qué momento, o si los dos nombres convivían, en el sentido de... creo que hubo un año en el que se cambió, algo así, hacia el No, se final. cambió, yo lo tengo como Recopa, que es Sí, la de Nantes, te refieres, ¿verdad? la del 91-92, sí, Mm. si no La de estoy Ricky diciendo mal. Brown. ¿Perdón? La de Ricky Brown, la de la canasta de Ricky Brown. Exacto. Y tenéis esa en el 91-92 y después, perdón, 2 años seguidos, 92-93 y 93-94 de ACB, con el primer año Copa del Rey incluido. Esta es tu primera ACB. ¿Cómo viviste? Porque claro, ya no es el Pep de 19 años, 20 años, sino que han pasado unos cuantos más, ya tienes 24, 25, ya empiezas a mirar la carga de minutos y tus minutos en el equipo son mucho más elevados que en las primeras temporadas, el número de partidos jugados son muchos más, y a lo mejor al principio pues eran 20 y pico, 30 y pico, ahora ya te vas a los 40 y largos. Claro, ¿cómo vives este primer título ACB siendo ya un jugador importante en el equipo? Bueno, mi rol dentro del Madrid, pues ese equipo del que estás hablando es el equipo que llega a Sabonis. Llega a Sabonis y el primer año estaba Ricky Brown, pero el siguiente año ya está Joe Arlaucas. Y entonces es un equipo que está montado alrededor pues, de ellos dos, ¿no? Y mi rol pues es de soldado, de apoyo, ¿no? Y de soldado, ¿no? Pues está Antonio Martín, está Chichu Birukov, al principio está Joe Llorente, después ya no, pero después estaban pues, José Lasa de base, Ismael Santos de escolta, está José Antúnez también, ¿no? Y bueno, pues mi rol es de apoyo, de intendencia alrededor de estos jugadorazos, ¿no? Y la primera liga, pues la disfrutamos mucho porque llevamos muchos años intentándolo, muchos años que nos habíamos quedado cerca o muy cerca, y entonces, pues se vivió con mucha alegría y con mucho alivio, ¿no? Porque en el Madrid, pues el éxito es ganar, es quedar primero, ¿no? Y Claro. entonces eso lo vivimos con alegría, pero después también con alivio, porque cuesta muchísimo, metes mucho esfuerzo y después lo que queda, la sensación que queda después de ganar es de tranquilidad, ¿no? De haber conseguido el objetivo. Es que al final estamos mal acostumbrados, entre comillas, ¿no? Pues eso, con la selección nos ha pasado, ¿no? Pues en la actualidad y también hace también unos años en esas, pues como hablábamos en el episodio anterior y tal, nos mal acostumbrasteis a ganar, a que ganar era lo normal, cuando ganar no es lo normal. O sea, gana uno de 16 equipos o de 18 equipos que haya en la liga. Entonces, claro, más todavía en un club en el que la obligación, digamos, es que ya no solamente llegar a la final, o sea, la obligación es ganarla, ¿no? Es mucha presión. Esa presión, ¿cómo se gestiona en un vestuario? Porque cuando efectivamente ganas la liga, es como lo que has dicho, ¿no? Una descarga de tensión de decir, vale, todo lo que hemos hecho ha valido la pena, hemos conseguido el objetivo. Pero cuando no se consigue, es mucha presión igualmente, que no te acabas de descargar, o sí, no lo sé. Mira, una de las cosas yo creo que más importantes de jugar en el Madrid es que hay como para mí los grupos humanos o los equipos se mueven por valores, por sentido de pertenencia. Em, Evidentemente, los jugadores, cuanto mejores son, cuanto más talento tienen, pues más talento, más verdad, más capacidad tienes para poder ganar, ¿no? Entonces, cuando uno entra en el Madrid, pues hay jugadores como yo he tenido la suerte de jugar con Juan Corbalán, con Rafa Rullán, me han entrenado entrenadores como Lolo Sainz, Clifford Luick, Wayne Bravender, Ignacio Pinedo. Gente que te han ido contando, te han ido explicando
qué pasaba antes. Esas son gente de otras generaciones que transmitieron los valores, pero se los transmitieron a los que estuvieron en la generación en medio de la mía, porque yo estoy, pues, pero también se la transmitieron pues a Iturriaga, a Del Corral, a Fernando Martín, a Antonio Martín, y después todo eso va canalizándose y es como una manera de competir, una manera de estar en la pista, una manera de luchar, una manera de resistir, de resiliencia, de cuando las cosas van bien apretar, pero cuando van mal aguantar y entrenar y estar preparado. El sentido de grupo, el sentido de apoyarte en los compañeros, los valores que te van transmitiendo, esa ser parte de, sentirte parte de. Eso ahí es lo que se va transmitiendo y después tú lo vas transmitiendo a los que vienen después, ¿no? Pues a Ismael Santos, a José Lasa, que fueron los que eran un poquito más jóvenes que yo y los recibimos, pues, por ejemplo, Quique Villalobos y yo, pues que estábamos en una generación más o menos parecida, pues, pues éramos los que teníamos que ir siguiendo después eso, ¿no? Y esa presión está ahí, pero yo he jugado después en equipos en teoría más pequeños y hay presión también por ganar y por mantener la categoría y por entrar en playoff. Bueno, la presión es inherente al deporte, hay que aprender a gestionarla, ¿vale? Una de las cosas uno de los mantras que decían, pues aquí se viene llorado, ¿no? Eso es una cosa de las que se decía y no quería decir que no pudieras tener dudas o incertidumbres o que un día pues no tuvieras confianza o un día el partido saliera mal. No, no, aquí pues vienes y lo dejas todo. Lo que pasa que después la red de seguridad era grande. La red de seguridad era grande en apoyo, pues aquí no te dejaban de la mano nunca. Yo era un crío, yo llegué ahí y tenía gente mucho más mayor que yo, pues yo qué sé, Rafa Rullán, Corbalán o Fernando Romay o Alfonso del Corral. No te dejaban nunca de la mano y te echaban una mano. Después, pues aprendías por ver cómo funcionaban. A veces conseguías hacer las cosas, otras no te salían igual, lo bien que tenía que haber salido, pero bueno, seguías y seguías. Me parece súper interesante, súper importante lo que estás comentando, porque, bueno, porque es que no, justo lo que decías, no, la presión, cada uno tiene perdón, cada uno tiene su presión, dependiendo del club, de la situación del equipo, la situación personal, y no es fácil manejarla, para nada, o sea, muy, muy Bueno, importante lo en que... esa época, en esa época, ahora está muy bien y me parece espectacular que pues, se hable pues, bueno, todo el trabajo psicológico, todo el trabajo de preparación psicológica que es necesaria para el deportista. Yo como entrenador o como gestor de grupos le doy mucha importancia a eso, ¿no? El entender o ser capaz de llegar al jugador y encontrar la manera de ayudarle y de apoyarle en su crecimiento. Nosotros no existía, no, lo vivías como una debilidad. Si tenías dudas o si no te encontrabas con confianza, pues lo vivías con una como una debilidad, ¿no? Em, yo empecé no me acuerdo del año que era, pero era jovencito y Paco López, que te lo he comentado antes, un día hablábamos y en la Blume, que nosotros íbamos a entrenar a la Blume, la Blume es el centro digamos, donde se entrenan los deportistas de alto rendimiento de toda España. Bueno, los que les toca ir a la Blume van ahí y entrenan, ¿no? Un centro de alto rendimiento. Y ahí había un psicólogo deportivo que se llamaba Alberto Soler. Entonces, me propuso trabajar con él y lo hacíamos a escondidas. O sea, lo hacíamos a escondidas porque era una cosa como de mostrar debilidad y eso pues es una cosa que no gustaba, ¿no? Y afortunadamente yo lo que buscaba era aprender a concentrarme, a focalizarme, a ser capaz de lo que entrenaba, sacar a los partidos, a ser capaz de gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Al final es lo que estás comentando tú, ¿no? Pues ser capaz de asimilar en el escenario en el que estás y sacar rendimiento. Entonces, entrenábamos eso, pues a concentrarse,
a visualizar, a estar enfocado, a estar presente, ese tipo de cosas que ahora son normales hoy en día y que son parte de un entrenamiento y son fundamentales, ¿no? Pues lo hacíamos escondidas porque no se podía saber, ¿no? Porque era mostrar debilidad y eso no era posible. Pues te agradezco mucho de que hayas compartido esto, porque Yo creo que no lo había contado nunca esto, ¿eh? Bueno, yo no lo sé, no he leído nada sobre eso, pero de verdad que te lo agradezco mucho porque se ve más todavía la importancia o sea, que se está dando ahora de que no pasa nada, que mm, si yo lo necesito, pues igual que necesito una preparación física, necesito una preparación mental. O sea que me claro. parece súper interesante. En tu última temporada en el Real Madrid, el 95, perdón, 94-95, llega por fin la Copa de Europa, la Euroliga, ¿no? Mm, Es como un cierre perfecto, ¿no? Para la etapa. Es la que quedaba, ¿no? La Euroliga. mm. ¿Cómo fue esa experiencia de... ¿Tú sabías ya que ibas a finalizar ya tu etapa en el Real Madrid cuando ganasteis la Euroliga? ¿O todavía no? Bueno, podía intuir cosas. Tenía 27 años, 28 años en ese momento, 27, 95, 27 años. Y podía intuir cosas y estaba como cambiando las cosas en la sección. El que era dirigente de la sección, Mariano Jacutota, había fallecido el año anterior, habían entrado gente nueva y bueno, estaban cambiando las cosas, ¿no? Y lo que sí sabíamos es que era el último año de Sabonis. Eso sí sabíamos que era él tenía 3 años de contrato y se iba a la NBA. Entonces, éramos un grupo de gente que llevábamos juntos pues, 8, 9, 10 temporadas y sabíamos que quizá era la última oportunidad que teníamos para ser campeones de Europa. Y habían fichado a Obradovic, que Obradovic venía de haber conseguido ser campeón de Europa con Juventud y con Partizan. Él se retiró, gana la Euroliga o la Copa Europa con Partizan, después pasa un año y al siguiente año lo gana con Juventud. Y después viene con nosotros al Madrid. Y también entra en el equipo, entra Joar Laucas. Entonces nosotros sabíamos que Obradovic sabía el camino. Y entonces sabíamos que era nuestra última oportunidad y vamos a ir por donde él nos dijera. Entonces, si Obradovic viene y me dice, Pep, te necesito ahora, ven, porque resulta que Partizan necesita no sé cuántos y necesito que empieces a entrenar, pero primero te tienes que tirar por esa ventana. Bueno, yo me tiraré y después le diré, venga, ¿a dónde tengo que ir? Ahora, ¿qué hacemos? Te, te lleva bueno, nos llevó al extremo físico, al extremo psicológico, y pasamos por donde él nos dijo, porque sabíamos que sabía lo que había que hacer, ¿no? Nosotros ese año casi solo contaba la Euroliga, la Copa de Europa. Partido antes de jugar la Final Four aquí en Zaragoza, jugamos en Girona. Y perdimos fácil, de 20 una cosa así. Y fuimos directos de Girona y venimos a Zaragoza. Y nos metió en la pista auxiliar, bajamos del autobús, nos metió en la pista auxiliar del Príncipe Felipe y nos metió una soba. Nos metió, pero una soba. Y estábamos ahí, pues muertos, queriéndole matar, diciendo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Acabamos los entrenos haciendo las líneas, las que llamamos los suicidas, ¿vale? Que es tocar desde línea de fondo, línea de tiro libre, vuelves, línea de medio campo, vuelves, línea de tiro libre contrario, vuelves, línea de fondo contrario, vuelves, y tenemos que hacerlo todos como equipo en un tiempo determinado. Si no, repites. Buah. Pues entonces, extenuados, muertos, Después de un y partido. claro, Claro. claro, claro, claro. Pensando, bueno, pues no nos vamos a poder mover, estaremos muertos, pasa nada. Pero bueno, jugamos contra Limoges, habíamos perdido en el 93, habíamos perdido la Final Four de Atenas contra ellos en semifinales, con el Limoges de Malikovic y de Michael Young y jugar a 40 puntos y tal. Y sabíamos que era la llave pues, para llegar a la final, ¿no? Solo existía Limoges. Yo soñaba con los sistemas de Limoges. O sea, era en una época que los entrenamientos se organizaban, pues un equipo pues jugaba los sistemas del rival y el otro equipo los defendía y tal, ¿no? Bueno, pues no sé, yo me sabía, sabíamos, no yo, todos, sabíamos absolutamente todo.
y les ganamos. Y después la final fue contra la semifinal, por el otro lado fue Panathinaikos Olympiacos, ganó Olympiacos y, y nos tocó pues la final contra Olympiacos. Un Olympiacos bueno, buen jugador, jugaba Volkov, que era el jugador así que me toca a mí defender. Estaba Yorgos Sigalas, que después jugó con él en Salónica, en el PAOK. Bueno, un buen equipo. Fasulas. Fasulas nos lo hemos ido cruzando muchas veces durante la historia y siempre le ha tocado perder contra el Madrid. Y, bueno, pues ganamos. Era un equipo alrededor de Sabonis y Arraucas y el resto, pues éramos muy buenos jugadores y aceptábamos ese juego y ese rol porque sabíamos que queríamos ganar. Y pues bueno, una guardia pretoriana ahí alrededor, pues con Ismael, con José Lasa, con Antonio Martín, con Chechu Birukov, con José Antúnez, con Javi García Col, que había llegado después, con Chechu Birukov, desde luego, Mm, y les ganamos. Pues fue muy importante, ¿eh? El Madrid llevaba 14 años sin ganar la Copa de Europa. mm. 14 años. Claro. Y pasaron, o 10 o 14 sí. Y después pasaron otros 10 hasta que la volvió a ganar. Porque nosotros la ganamos en el 95 y creo que no la volvieron a ganar hasta el 10 años después, puede ser. Y es muy difícil ganar la Copa Europa, llegar ahí. Y para nosotros era fue, bueno, pues eso, una alegría enorme y, y un alivio también muy grande, porque estas cosas cuando sabes que vas a tener una o dos oportunidades. Yo he jugado tres Euroligas, perdón, he jugado, con- he jugado tres Euroligas con el Madrid, una con el CAI San Fernando y otra con el Pau de Salónica, pero la opción de jugar una final la he tenido solo una vez y había que aprovechar. Ujú. Claro, decía justo esto porque había pasado mucho tiempo desde que el Madrid había podido ganar la Copa de Europa. Y bueno, un cierre perfecto. Después de estas 9 temporadas con el Real Madrid en el que pudiste jugar pues, todos los jugadores que has nombrado, ¿no? Corbalán, Petrovic, Fernando Martín, Sabonis, bueno, todos los que has ido nombrando. eh, con qué te quedas? Es decir, ¿te quedas con la calidad como jugadores que tenían, perdón? ¿Te quedas con alguno en concreto por la razón que sea? ¿Te quedas por el grupo? Porque muchas veces es justo lo que comentabas, ¿no? Hay nombres estrellas, podríamos decir, ¿no? Pero al final las estrellas, si no tienen a sus compañeros, la Guardia Petroliana, ¿no? Que estabas diciendo, si no tienen a sus compañeros alrededor que hacen que pueda brillar, la estrella sola no va a ganar un partido. O sea, no va a ganar un campeonato, podrá ganar un partido, pero es imposible, ¿no? Entonces, claro, jugar con tantas estrellas en todos estos años, no todo el mundo lo puede decir. ¿Qué te quedas de todas estas 9 temporadas con respecto a la experiencia de haber podido jugar con todas estas, bueno, pues históricos del baloncesto? Es una suerte, es una suerte tener la oportunidad de, durante estos 9 años, es por jugar en el Madrid, ¿no? Porque pues, en el Madrid van grandes jugadores y tener la suerte de coincidir en el tiempo con todos estos grandes jugadores. mm, yo creo que lo más importante, las personas, o sea, los jugadores son importantes, pero las personas que hay detrás, el pertenecer a una estructura o a una institución como el Madrid durante todo ese tiempo sigue siendo significativo hoy en día. El Madrid trata muy bien a su gente y aún hoy en día pues los veteranos nos seguimos eh, reuniendo y juntando y es esa misma traslado de experiencias, pues ahora les oyes contar a gente, pues yo tengo 57, pues a gente que tiene 80 y pico, les oyes contar eh, sus copas de Europa cuando estaban en la universidad, cuando eran juniors, cuando el sentido de grupo, de pertenencia lo siguen teniendo, el ser colegas, el ser compañeros, algunos amigos, otros pues los años pues te van llevando a sitios distintos, ¿no? Pero eso sigue manteniéndose y eso es espectacular. Y yo creo que eso, ese sentido de pertenencia, ¿no? Eh, el Madrid es una casa grande y es el haber tenido la oportunidad de jugar ahí durante todos esos años, compartir con toda esa gente, con grandes entrenadores, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener a
bueno, Lolo Sáenz lo he nombrado ya, ¿no? Pero pues a Ignacio Pinedo, pero a Clifford también, a Wayne Bravender, pero a George Karl, que fue un entrenador americano, NBA, que vino y que modernizó el baloncesto en unos aspectos que aquí no se tocaban, pues Obradovic, ¿no? Pues todo eso es un aprendizaje para mí que me encanta y que me apasiona el baloncesto, pues espectacular. Qué bueno. Una vez cerrada la etapa en el Real Madrid, estuviste 3 temporadas en casa, por decirlo así, ¿no? Fichaste Mm. por el Valvi Girona. ¿Qué supone volver a casa y jugar? A ver, a casa me refiero, estabas Sí, en tu sí. comodidad, ¿no? No, no era el Santa Coloma del inicio, pero oye, estás en el Girona, ACB, 3 temporadas. ¿Qué supuso volver a casa otra vez? Mira, el Girona en ese momento se llamaba Balbi Girona. Mm, Y el Balbi es un supermercado, ya no existen, eran supermercados. Y el propietario es un señor que se llama Joaquín Vidal, que era el presidente del club, ¿no? Entonces, en Girona, pues habían tenido problemas para mantenerse durante bastantes años, ¿no? Entonces, la apuesta del señor Vidal era por estabilizar, ¿no? Y un poco mi fichaje pues venía un poco a eso, ¿no? El entrenador ese año era Kim Costa, que había sido base del Barça antes y tal, el entrenador era Kim Costa, y entonces era un poco estabilizar, conseguir estabilizar pues el equipo dentro de lo que es la CB, dentro un nivel presupuestario pues medio, pues estabilizarlo y que no hubiera tanto problema con los descensos, ¿no? Se había construido un pabellón nuevo, que era el Fontajau, el pabellón de Fontajau, donde todavía sigue jugando el Girona Basket. Y en esa época, pues había tres americanos. Entonces, claro, pues eran tres americanos, pues me fichan a mí, estaba Francesc Solana también. Bueno, pues se estabiliza, digamos que conseguimos eso, conseguimos estabilizar el club, digamos, competitivamente, ¿no? Y para mí, pues bueno, claro, yo soy de Girona, mi pueblo está a 25 o 30 minutos de Girona, pues fue una experiencia pues, importante, ¿no? Pues estar ahí, jugar, jugar, pues me venían a ver mis padres todos los partidos, que antes no podía ser, ¿no? Yo ya cuando fui a Girona, pues yo estaba casado, ya tenía, pues en ese momento ya una hija pues también, ¿no? Pues bueno, nos movimos todos, fue la primera vez que nos movíamos como familia fuera de Madrid y lo recuerdo como eso, como algo de crecimiento también positivo y fueron 3 buenos años que competitivamente ganamos la Liga Catalana, mm. que la ganamos al Barça en Manresa y la celebramos como si hubiera sido una Copa de Europa. Sí, sí, fue importante porque no tanto por el título es importante, porque la Liga Catalana pues juega al Barça, juega a la Peña, juega al Manresa, pues son equipos de primera, de ACB, ¿no? Mm. Importantísimos, y entonces pues el Girona compitimos y lo sacamos adelante, pero era la primera vez que nos sentíamos ganadores de algo, ¿no? Después el club pues ya fue evolucionando y ya distintas circunstancias en las que yo ya no estaba, lo cual ya no te puedo contar. Sí, sí. Después de estas 3 temporadas en Girona, si no lo tengo mal apuntado, estuviste en el Benfica de Lisboa, Ujú. después el Caja San Fernando y el PAOK Salónica. Antes de entrar en el Caja San Fernando, estas dos experiencias en el extranjero, ¿fue algo buscado? ¿Fue algo que te surgió? ¿Tenías ganas de, bueno, voy a cambiar de aires, me voy a otra liga? ¿Cómo surge esta idea de vamos a Portugal en primer momento, ¿no? Y después en la segunda experiencia en el extranjero, después de la temporada en el Caja San Fernando, en Grecia? Bueno, fueron dos situaciones distintas. El, el último año de Girona, pues deportivamente, pues fue un año más flojo para mí, ¿no? Entonces acabó la temporada pues bueno, pues me quedé un poco fuera de mercado, ¿no? Entonces estaba esperando y no venían cosas que pensara, bueno, pues venga, lo cojo, ¿no?
y mi agente pues me viene y me propuso pues ir a Benfica. Portugal es un mercado menor, un baloncesto menor, y fui ahí un poco diciendo, bueno, pues quiero seguir jugando y vamos, Benfica es un equipo de tradición en Portugal y tal, ¿no? Pero fui un poco a regañadientes. Pero después fue una experiencia familiar y de baloncesto buenísima. Eh, Me reconecté un poquito con el básquet, fue un buen año. Ganamos la tasa de Portugal ahí y fue una experiencia buena como familia y de crecimiento. Pues Salónica fue distinto, porque Salónica pues es al PAOK, el PAOK pues ya juega en Euroliga, entro dentro del rol de un equipo con jugadores importantes. Ahí, por ejemplo, estaba otra vez Yorgos Sigalas, que he comentado antes, estaba Joseph Blair, era un equipo potente en ese momento, con un presupuesto también que estaba bien, y jugamos la Euroliga y lo hicimos bien, competimos bastante bien. Después, pues bueno, las dinámicas de los equipos griegos pues son raras y complicadas. Fue la primera vez que me fui solo. La familia se quedó en España y por ese lado fue un poquito más complicado, ¿no? Porque, bueno, pues Patty estaba embarazada de nuestro hijo Dani en ese momento y bueno, pues pensamos que era más prudente que se quedara aquí y entonces, pues bueno, fue un poquito difícil desde el punto de vista familiar gestionar eso. Estamos hablando de los inicios de Internet, donde las conexiones, esto que estamos haciendo ahora, pues no era posible y no era fácil, con lo Años cual, pues 2000, fue un claro, año en ese. era 2000-2001. Fue. Claro, sí, sí. No, conectábamos a través de una webcam y esa webcam a través de un servidor y el servidor, pero eso se cortaba. Bueno, era un poco un desastre. Pero en ese sentido, pues fue más complicado. Deportivamente, pues jugamos la Euroliga, lo hicimos más o menos bien y en Grecia también lo hicimos más o menos bien y viví ese baloncesto griego desde el otro lado. Desde el otro lado, ¿no? Bueno, veníamos como rivales con el Madrid o con el Casa San Fernando, que también jugamos en Grecia, pero desde el otro lado, pues es bien divertido. Salónica es una ciudad espectacular. Son tan intensos como dicen los griegos al vivir el baloncesto. Sí, lo viven con pasión. También las circunstancias del PAC de ese año eran raras porque nosotros los partidos de locales los jugábamos sin público, porque como tenían no sé qué problemas con Hacienda, entonces pues no les dejaban vender entradas. Entonces solo Hostia. jugábamos sin público en los campos, los partidos de local. Y después cuando jugábamos fuera, sí. Pues por ejemplo, el primer partido, el PAOK EK, ese sí que fue como, wow. Sí que en un sitio que se llama el Palacio de Cristal, que es ahí, eso sí que estaba a reventar y fue uno de esos partidos de decir, wow, rivalidad local entre los mismos de la misma ciudad y era como, wow. Perdón, Aris, he dicho AEK, Aris de Salónica. Bueno, eso sí que fue duro, duro, duro. Pero también después tampoco sorprendía mucho porque cuando íbamos ahí a jugar con el Real Madrid, pues el Real Madrid, pues el ambiente era espectacular siempre y siempre muy, muy duro y muy fuerte en contra. Pero después en la calle y todo eso son muy, claro, sur de Europa, parecidos a nosotros, sí son pasionales, pues lo viven con intensidad. Y entre estas dos experiencias en el extranjero tenemos una temporada en el Caja San Fernando, ¿no? ¿Qué tal esta experiencia? Porque entiendo que después de la temporada en el Benfica, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, ya te llega una oferta que consideras que es interesante, la del Caja San Fernando, que jugaba Euroliga, creo que has dicho, ¿no? Sí. En la 99-2000. ¿Qué tal esta experiencia después de ir a Portugal? Volver de nuevo a España. Bueno, el Casa San Fernando venía a haber quedado subcampeón de la Liga CB el año anterior y el entrenador era Javier Imbroda. Y bueno, teníamos un muy buen equipo, ¿eh? Porque estaba André Turner, estaba Corrales, estaba, estaba Francesc Solana, que había ido ahí a jugar, estaba Richard Scott, que jugaba por dentro, Fortier, Nacho Romero que lo había tenido alto, digo, porque sigue estando Nachete, que lo había tenido de junior en el Real Madrid, estaba ahí, pues, y jugábamos Liga Europea. Y hicimos un buen papel en la ACB,
estuvimos ahí en buenas posiciones, nos clasificamos para la Copa del Rey, creo que llegamos a semifinales y jugar Liga Europea con el que San Fernando pues también era un reto para la entidad, era importante y conseguimos pues, bueno, pues deportivamente fue un buen año y en Sevilla se vive cojonudo y nos pasamos, lo disfrutamos como familia muy bien. Tengo muy buenos recuerdos también de ese año. Gonzalo Díez también estaba ahí de tercer base. Qué bueno. Anderson Shoot, que era un tirador. Y después de volver de Grecia, tuviste tu última experiencia, tu última temporada ya en ACB, ¿no? Con el Gijón Baloncesto. Eh, y después la siguiente, en la 2002-2003, en LEP, con el Básquet Zaragoza, ¿no? Que aquí es donde digamos que empieza una relación de amor con con el Básquet Zaragoza, porque veremos que después de tu etapa como jugador, pues has estado muy vinculado al club durante muchísimos años, ¿no? Pero no quiero que se me olvide, antes de pasar a esta etapa, digamos, posjugador, ¿no? No Ujú. quiero que se me olvide el Eurobásquet del 91, en Roma. Porque es Sí, un Eurobásquet en el que ganáis el bronce. La semifinal, perdón, el tercer cuarto puesto fue contra Francia, 101-83, o sea, estuvo muy bien. Ese año quedan primeros Yugoslavia y segundo Italia, que en esos campeonatos anteriores habían estado siempre peleando ahí en esas primeras posiciones. La semifinal, una derrota por 3 puntos contra Italia, que nos claro. tangan clarísimamente. Digo, no sé si decirlo, pero ya lo has dicho tú. Ha prescrito. Claro, es que, bueno. Ha prescrito. Sí, bueno, claro, en Roma, entonces ahí pues nosotros lo llevábamos bien, pero bueno, se nos acabó, acabaron ganando ellos. Mm. Bueno, es europeo, el 91. Yo me acuerdo que iba un poco de tapado yo en esa selección y era Yugoslavia, todavía era Yugoslavia, era la última vez que Sí. jugaban como unificados, ¿no? Todavía no Aquí se habían hay un separado. dato súper interesante. Perdona, la verdad que justo que lo has dicho, porque fue lo que dices, el último campeonato que juega Yugoslavia como Yugoslavia, ¿no? Incluso antes Ujú. de la disgregación de la URSS y de Yugoslavia. De hecho, la URSS ya no participó en ese campeonato. Ese campeonato es un campeonato un poquito especial porque hay solo 8 equipos. Yugoslavia sí que participa, pero esto es un dato que sí que he encontrado. Este es el que he encontrado en la web de la Federación Española, por si alguien quiere ir a mirar ahí. Y esto es que me pareció súper interesante. Eslovenia se declaró independiente de Yugoslavia en pleno campeonato. O sea, en mitad del campeonato, Eslovenia se declara independiente y el base de la selección yugoslava, que era esloveno, pues le toca abandonar el equipo en mitad del campeonato. Entonces, no tenía ni idea y cuando me pongo a bucear un poco, ¿no? Con datos y a leer, encontré esto y dije, joder, pues sí que fue un, sí que fue un campeonato, pues eso, raro, ¿no? Atípico, podríamos decir. Es que claro, en esa época, claro, estaba la guerra de los Balcanes, estaba ya a Estaba ahí ya. punto, estaba ya. Y el deporte, claro, el deporte principal ahí en toda esa zona es el baloncesto y las implicaciones o las connotaciones políticas asociadas o la utilización de los jugadores que se hizo, que intentaron o el papel que tenían que jugar esos jugadores era muy comprometido y muy difícil, ¿no? Y después cómo les afectó, ¿no? Todo eso, pero sí, era un equipo potentísimo. Ganaron y ganaron bien, ¿no? Siempre, después es otra de las cosas que, claro, cuando van pasando los años te das cuenta de las primeras veces que nosotros o con el Real Madrid que viajábamos a Moscú o viajamos a Lituania, viajamos al bloque soviético, íbamos al otro lado del telón de acero, como dice la canción, ¿no? Y eso era ir a otro paradigma, a otro mundo, a otra situación. Pues el mundo ha cambiado y ha evolucionado hacia otra cosa, ¿no? Pero el deporte, durante todo ese tiempo, yo recuerdo ir a jugar a Zagreb y, y estar alojados en el hotel, los cascos azules que estaban ahí, pues haciendo pues bueno, de árbitros, ¿no? En toda la situación, ¿no? Incluso en esa época también recuerdo historias, yo no las viví, pero de estudiantes que les había tocado ir a jugar ahí, ir por una autopista y tener que moverse, y porque era peligroso. Bueno, pues
Sí, ¿no? El deporte, pues al final, en el hilo de la historia, ¿no? Pues va apareciendo y no es ajeno a la historia, evidentemente, no se queda, como está pasando hoy en día también, ¿no? Que los equipos rusos pues no pueden jugar en la Euroliga o el problema que hay con los equipos israelitas que no pueden jugar en Israel tampoco. Ujú, totalmente. Y volviendo a este bronce, disculpa que te he cortado antes, digo, es que lo tenía que apuntado, digo que no se me olvide. Eh, claro, participaste con la absoluta, jugaste 46 partidos. ¿Qué supone después de 46 partidos colgarse una medalla con la selección? Bueno, venimos de una época donde eso no era tan habitual, ¿no? Porque Antigua, quizá, ahora hablando un poco de memoria, pues hacen la Plata de Los Ángeles en el 84 ¿Mm? y después, pues esa generación y la siguiente medalla, no sé si del 84 ahora tendría que mirarlo, tendría que tirar de memoria, en el 91, pues año previo a las Olimpiadas de Barcelona del 92, era importante pues estar otra vez en la posición de poder optar a, a competir a nivel internacional, ¿no? Digamos que también hubo muchas lesiones en esa generación, en ese campeonato. Creo que Fernando Romay, que era el pívot, estaba lesionado. Estaba Antonio Martín, que jugó mucho y jugó muy bien. Recuerdo estaba Epi, que estaba Villacampa. Y yo salía del banquillo y un poco no, estaba un poco de outsider, pero en el partido contra Yugoslavia jugué bien, jugué bien, metí, defendí y tal. Y a partir de ahí, pues ya me incorporó Antonio Díaz Miguel en la rotación y salió un buen campeonato. Y fuimos capaces de ganar a Francia ahí y conseguir la medalla de bronce, ¿no? Ujú. Efectivamente, desde el 84 que no habíamos tenido medalla. Hasta ahí otra vez. O sea que una medalla visto ya luego con perspectiva, porque después tardamos otra vez unos años en volver a tocar medalla, muy importante, mucho más de lo que quizá a priori podría parecer. Digamos que Eh, era pues la generación que consiguió Los Ángeles, pues iban creciendo, iban evolucionando y hasta que no, esa transición, pues hasta que no entró pues jugadores, pues, bueno, casi la generación que venía detrás mío. Nosotros nos quedamos, mi generación un poco entre medias, eh, y hasta que no vino la generación después, ¿no? Pues no dieron el siguiente paso, pues ya lo que han conseguido, increíble a nivel internacional, ¿no? totalmente. Y pasando un poco a la etapa postjugador, aunque nos alarguemos un poquito, pero sí que me gustaría tocar esto. Eh, Tras esa última etapa en Zaragoza, en LEP como jugador, luego ya te involucraste Mm. como entrenador, perdón, primero en categorías de formación del club, ¿no? Luego también como entrenador del equipo junior, entrenador del Olivar, que si no recuerdo mal creo que estaba asociado, El vinculado, EVA, algo así, ¿no? sí, El es EVA. el equipo vinculado. Hasta que ya en la 2014-2015 hasta la 18, 2016-2018, estás como entrenador ayudante. Ujú. eh, y luego en febrero te toca pasar a primer entrenador porque estaba el equipo ahí un poco justito, ¿no? Y acabáis salvándos. Quedáis decimosextos, acabáis salvando la categoría. ¿Fue sencilla esta transición hacia el otro lado del banco, por decirlo así, o el otro lado de la pista? ¿Lo tenías ya meditado de antes en los últimos años? ¿Querías ser entrenador? ¿Lo tenías muy claro? Eh, Mira, una de mis preocupaciones siempre fue la formación, el añadir pues a lo exjugador, ¿no? A todas las habilidades blandas, las soft skills que hablan hoy en día, pues todo lo que puedes aprender como deportista de alto nivel o de élite, pues añadir formación para que eso valiera y diera valor a todas las otras cosas. Entonces, yo soy fisioterapeuta, estudio fisioterapia, pues hice toda la formación posgrado que me interesó y después ejercí durante muchos años como fisioterapeuta. Y después empecé a entrenar, pues lo que has dicho tú, ¿no? Pues al principio pues en los cadetes, después en Casablanca, que es un club de aquí de Zaragoza, después entré en ese momento era CAI Zaragoza, ahora es Casa de Monzaragoza, y ahí pues empecé en el equipo junior y tal. Y en el equipo junior, después en el EVA, después como segundo entrenador y acabé como primer entrenador. El baloncesto es mi pasión.
me apasiona, pienso baloncesto, ¿no? Y me interesa el baloncesto, estoy actualizado, quiero aprender, quiero seguir pensando y analizando por qué pasan las cosas y cómo encontrar situaciones, ¿no? Entonces, digamos que era algo que estaba dentro, que sigue estando dentro y que me apasiona. Con lo cual, en ese momento simplemente fue, pues, un día Joaquín Ruiz Lorente, era un momento en el cual el entrenador jefe era José Luis Abós. José Luis Abós se pone enfermo y entonces le dan la responsabilidad a Joaquín y Joaquín habla conmigo. Yo era el entrenador del equipo EVA del club y dice, bueno, hay que echar hay que tirar para adelante aquí, échame una mano. Entonces yo empiezo a echar una mano como entrenador ayudante. Después, pues Joaquín sigue 2 temporadas más, ya Joaquín se va y yo sigo como entrenador ayudante. Entonces, bueno, pues van viniendo distintos entrenadores, pues viene Luis Gil, viene Andreu Casadevall, viene J. Cuspineda. Entonces, llega un momento que a J pues lo cortan y a falta de 14 jornadas, pues cojo yo la responsabilidad del equipo. Era una responsabilidad grande, ¿no? Porque había que mantener el equipo y lo conseguimos en Málaga, ganamos en Málaga, teníamos que ganar 5 partidos y lo conseguimos. En Málaga ganamos. Teníamos a Gary Neal, no sé si lo recuerdas, un jugadorazo, nivel NBA, MVP de la liga, MVP de muchas jornadas de manera individual. Y bueno, en sus brazos, pues tiramos para adelante y conseguimos estabilizar pues, una situación muy complicada. Y para mí, pues un recuerdo espectacular y un aprendizaje enorme, claro. Y justo después de esta temporada, en 2018, entras como director deportivo del club. Mm. En sustitución de Salvaguardia, que también pasó la temporada pasada, ¿no? Por el podcast. Y ahí estuviste 4 años prácticamente, si no recuerdo mal, ¿no? Hasta Hasta el 22. hasta el 22, efectivamente. ¿Cuáles dirías que son tus must, ¿no? Tus obligatorios como director deportivo? Esos aspectos que sí o sí consideras que deben ser clave a la hora de diseñar una plantilla. Conseguir identificar que haya una comunión de intereses, de identificar los valores de los jugadores con los valores del club, que los objetivos sean coincidentes y eso tiene que ir de la mano de un estilo de juego y de una identidad del entrenador. Creo que eso permite crear identidad y eso permite competir y al mismo tiempo el espectador o el abonado se identifica con lo que ve en la pista. Y ahí un peso muy importante es la recruitment y ahora voy a parecer pedante diciéndolo así en inglés, ¿no? No, La pero no sale, selección a de, veces no sale. la selección de jugadores. Hmm. Creo que a la hora de estructurar los equipos, pues tiene que estar de acuerdo, digamos, lo que los jugadores, el tipo de jugadores, las caracteres de los jugadores, el talento de los jugadores, el momento de los jugadores con la idea de juego del entrenador, con la filosofía y la identidad del equipo. Si eso del club y el papel del director deportivo es intentar armonizar todo eso para que el entrenador tenga las armas necesarias para poder desarrollar su estilo de juego, pero que eso tenga, digamos, una lógica y tenga una razón de ser dentro de lo que es la filosofía del equipo. Al final, lo más importante es competir, pero no se puede competir de cualquier manera. Tienes que competir, pues, de una manera que sea representativa de tu personalidad, representativa de tu carácter, que se identifique con unos valores. Esos valores tienen que ir de acuerdo con el sitio donde está el club. En este caso, pues en mi caso, pues con Zaragoza, con la identidad de los aragoneses, entender cómo son. Para eso era muy importante apostar por gente de la casa. Nosotros encontramos y le dimos un hueco pues, a una generación que estaba ahí, pero necesitaba su espacio. Pues Carlos Alocén, pues Jaime Pradilla, pues Vít Krejcik, jugadores que les hicimos su espacio para que pudiéramos competir, pero después también encontrando pues, perfiles que ayudaran al crecimiento de esos jugadores y nos permitiera competir y ganar, ¿no? Y
bueno, pues un poco es eso, ¿no? El equilibrio. Creo que el que más puede influir en eso es el entrenador, porque es el que marca las pautas deportivas últimas, ¿no? Lo que es el estilo de juego, lo que es lo que pasa en la pista, cómo se relaciona con los jugadores, cómo influye. Me parece que eso es definitivo. Totalmente. Voy a tener que ir cerrando esta etapa, muy a mi pesar, porque hay información y datos súper interesantes, como por ejemplo que has sido durante 10 años profesor de la Universidad San Jorge, ¿no? De Zaragoza. Tengo también por aquí pues que estuviste en una Summer League de Las Vegas, en Sí, en los Minnesota. Minnesota Timberwolves como entrenador, sí. Claro, o sea, aquí hay muchísimas cosas súper interesantes. Pero no quiero cerrar sin, o sea, solo te vamos a tener que dejar para otro café, pero no quiero cerrar sin enviarte la pregunta del invitado anterior, sin darte la pregunta del Vale. invitado anterior, que fue Andrés Jiménez. Él no sabía que ibas a venir tú, entonces él envía una pregunta sin saber quién va a ser el siguiente invitado. Y su pregunta Ujú. era, ¿cómo solucionamos el tema de los 3 puntos para que sume el baloncesto como sumó al principio? Él dice que se está convirtiendo en un problema porque se está perdiendo un poco una parte del baloncesto muy rica, como puede ser el juego interior, como puede ser los tiros de media distancia, que pues esta tendencia a abusar un poco, digamos, de los 3 puntos, pues se está comiendo a esta parte del baloncesto también súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos el tema de los 3 puntos? Esa era su pregunta. A ver, em, soy un apasionado de las estadísticas, del uso de la información, del uso de la estadística avanzada, del encontrar ventajas competitivas a la hora de pensar y desarrollar el juego, a la hora de reclutar jugadores, pero a la hora de pensar el juego creo que los entrenadores, el baloncesto es un proceso continuo, hay gente súper preparada que encuentra y que busca ventajas competitivas. Entonces, la ventaja competitiva que fue el tiro de tres, pues apareció Stephen Curry y cambió cómo se entendía esto, ¿no? Eh, es más fácil pues conseguir 3 puntos si tú tiras pues una posición liberada. Um, ahora, eso digamos que desde el punto de vista competitivo se ha igualado. Se ha igualado. Al principio, cuando alguien llega y hace algo nuevo, pues esa ventaja le da, bueno, es el primero que lo hace, gana, ¿no? Después eso se iguala. Y ahora ya están apareciendo alternativas para encontrar dónde conseguir siguientes ventajas, ¿no? Y está pues en cosas como alargar las posesiones y ese alargar las posesiones no quiere decir, es ir al rebote de ataque, es decir, es tener otra opción de volver a tirar. Es conseguir tiros de mejor porcentaje, pues si puedes antes, los primeros 6 segundos de posesión, si no ir al rebote de ataque, cargarlo hasta con 4 jugadores. Ahí pues lo está haciendo Valencia, lo está haciendo Málaga, lo está haciendo Manresa, lo está haciendo Girona, lo está haciendo París, lo está haciendo Zalgiris, lo están haciendo muchos equipos franceses. Y entonces, eh, están encontrando ventajas competitivas en conseguir que el ritmo sea muy alto. Y eso supone un enfoque distinto a la hora de plantear las rotaciones, la permanencia de los jugadores en la pista. En la NBA también, pues ya hay equipos, el modelo Boston es un modelo, digamos, común, no es un modelo de un jugador, sino es un modelo común. Indiana juega el año pasado clarísimamente de esta manera. Memphis, ahora con Tuomas Lisalo, va a jugar de esta manera también. Yo creo que ahí es donde está la ventaja competitiva. Entiendo lo que decía Andrés, que no quiere que esto se convierta en un circo y que, bueno, pues sea pues la habilidad de dónde se tira pues de más lejos, ¿no? La NBA está planteándose si pone un tiro de 4 puntos. Entonces, así de entrada dices, bueno, me parece extraño, pero los espacios cambiarían, el campo se abriría más. Eh, la realidad es que los jugadores cada vez son más rápidos, más altos, cubren más espacio. Entonces, la manera de que haya una ventaja competitiva es que el tiempo-espacio para liberar un tiro sea antes y
por eso es ese proceso continuo de aprendizaje en el cual está el baloncesto, en el cual pues veremos hacia dónde se decanta tácticamente, ¿no? Pero la respuesta seguramente estará en los números y en encontrar dónde está esa ventaja competitiva. Efectivamente, lo bueno es que tenemos un deporte que, a diferencia de otros, se adapta muchísimo. O sea, todos los años tenemos interpretaciones del reglamento, cambios en el reglamento, no todos los años, pero cada pocos años siempre. O sea, y eso es, no, es, yo la verdad es que es algo que me gusta mucho de nuestro deporte, ¿no? Que es que está en continua evolución. O Por sea que, ejemplo, en la ACB, ¿no? El poder sacar de campo claro. defensivo sin que tenga que tocar el árbitro. Eso le da una agilidad al juego espectacular. Hmm, Entonces, ese cambio muy sencillo de la norma, pues le da una agilidad al juego espectacular y da situaciones tácticas distintas. hmm. Con lo cual, pues estoy de acuerdo contigo, cambia mucho. El baloncesto es ágil a la hora de adaptarse. Ujú, totalmente. Pues ahora te toca a ti. Te toca enviar tu pregunta al siguiente invitado o invitada sin saber quién va a ser. Bueno, estaba pensándolo y dudaba, pero me voy a quedar con la primera opción que pensé. Si pudieras echar la vista atrás y hablar con tu yo de 14, 15 años, teniendo en cuenta tu trayectoria durante todos estos años en el baloncesto, en el deporte, ¿qué le dirías? ¿En qué le dirías que se formara o qué habilidades le dirías que desarrollara o en qué cosas le dirías que pusiera más el foco, pues para lo que le ha pasado durante todos esos años, pues estuviera mejor preparado? ¿Vale? No se trata de una fórmula mágica. Oye, pues mira, yo si hubiera estudiado esto o me venía abajo y tal, pero si hubiera trabajado esto o mira, yo tenía que haber trabajado, no sé, a ver por dónde va. Qué buena. Me gusta, me gusta. Pues ahora sí, para ir cerrando, te voy a pedir tu recomendación de libro y película o serie, lo que quieras. Vale, te digo primero serie, ¿vale? Ahora estamos viendo White Lotus, pero te voy a decir otra. Te voy a decir Adolescence, ¿vale? Que es Adolescencia, que es una serie de Netflix que la ha petado últimamente. Y te voy a decir por qué. La historia, bueno, son 4 capítulos y te deja ahí planchado en la silla. ¿La has visto? No sé si la has visto. No, no. Bueno, tienes. White Lotus sí que la vi. La primera temporada. La segunda no me gustó tanto. Pues Pero. yo Ujú. la hemos visto desordenadas. Hemos visto primero la cuarta y ahora estamos en la segunda. Hemos visto la primera y estamos en medio. Pues te recomiendo Adolescence. Tienes un hijo pequeño, todavía para su adolescencia te queda, pero si trabajas con jóvenes, eres profe, con lo cual también esa situación. Y hay un momento en el cual uno de los policías está investigando lo que ha pasado y va al instituto donde está su hijo. Y entonces, después de preguntar por toda la clase y tal, los chavales vacilan al policía, hasta que el hijo va y le dice, papá, no te estás enterando, estás haciendo el ridículo. No te enteras de cómo habla la gente joven, cómo se comunica en Instagram, cómo se comunica en TikTok, qué quieren decir los corazones de un corazón, qué quieren de un color, de otro color y tal, ¿no? Esa incomunicación o ese uso de un lenguaje que tú no vas a conocer simplemente por un salto generacional, eso me pareció brutal, ¿no? La desconexión, la falta de comunicación, simplemente porque están utilizando otros códigos, otros valores, otras reglas. Y eso me parece muy preocupante y ojalá se encuentre ahí pues, la manera de evitarlo. Totalmente. Y más ahora que va todo tan rápido. Estos últimos años. Sí, a la que te despistas. Y me faltará el libro. Ah, bueno, hemos hablado un poco de esto. Te voy a decir dos muy rápido, ¿vale? Uno es Moneyball. Y Moneyball es del 2004, pero en enero han sacado la versión en español. Y entonces está muy bien porque te saca eh, cómo pensar fuera de lo establecido, cómo encontrar ventajas competitivas donde no miran el mainstream, ¿no? Y aunque es un libro que es del 2004 y han pasado pues 21 años, sigue estando actualizado y sigue estando, pues el uso de la estadística avanzada pues te permite pues establecer ventajas competitivas donde parecía que no las habría y la aplicación sobre eso de la inteligencia artificial pues te permite pues encontrar recursos, especialmente importante para mí, para los equipos de la tabla media, con presupuestos, digamos, más ajustados que tienen que pensar diferente. Y
otro, te lo digo muy rápido, Sí, sí. eh, se llama Meditaciones, los tengo aquí porque ha sido mi cumpleaños hace poco y normalmente leo varios libros a la vez y me han regalado estos. Se llama Meditaciones de entrenador, que es de Andrew Enrich. Es un entrenador de hockey y habla del liderazgo, de cómo... Y está muy bien porque está basado en una idea del escritor del Principito, de Saint-Exupéry, y entonces utiliza uno de sus libros para utilizar, digamos, la misma manera. Está escrito en forma de meditaciones, 104 meditaciones, en las cuales pues, se explica cómo un entrenador puede pues motivar a su equipo, encontrar una manera de liderar distinta, liderar desde la formación de la persona, liderar desde los valores, liderar desde el humanismo, con contradicciones, con dudas. Se lee desordenado, no hace falta empezar y terminar. Y entonces, pues es una buena guía. Me lo recomendó un día hablando con Moncho Fernández, pues hablamos de qué estás leyendo, qué estás haciendo. Pues me dijo, pues mira, ha caído en mis manos este libro, te lo recomiendo. Y me lo han regalado ahora en marzo en mi cumpleaños y estoy con él y estoy apasionado. Qué bueno, qué bueno. Y más además, si viene de por recomendación de Moncho, seguro que es interesante de Seguro. leer. Pues antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y iVoox, así que si os ha gustado, os invito a suscribiros para no perder ninguno de los próximos episodios y os animo también a darle like o 5 estrellas en función de la plataforma en la que lo estéis viendo o escuchando, a compartirlo también con cualquier persona que le guste el baloncesto y penséis que le puede gustar y así pues nos ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Pep, muchísimas gracias por compartir este café conmigo, con todos los espectadores, por tu sinceridad, por ser tan honesto a la hora de compartir tus experiencias. Se me han quedado muchas cosas, como decía, en el tintero, súper interesantes, muchas relacionadas con la formación, que me toca un poco más de cerca, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este primer café un poco para la parte jugador y bueno, ya sabes que estás más que invitado cuando quieras a volver para retomar esa parte un poco más post jugador, que ya te digo, para la gente que nos esté escuchando, hay datos y experiencias súper interesantes también con la que podríamos estar un rato largo. Así que nada, muchísimas gracias y nada, encantado de que estés aquí. Siempre habrá una taza de café preparada para que vuelvas. Nada, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Pep, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.